Hola a todos y todas. Bueno, hoy vamos a trabajar con algunas cuestiones metodológicas de la perspectiva biográfica. Para ello les voy a compartir pantalla. Esperen que aquí estamos. Bien. Bueno, si pensamos en la perspectiva biográfica, podemos pensar que, tal como su palabra le indica, la perspectiva es una perspectiva porque implica una manera particular de comprender la realidad, que sostiene la existencia de la importancia de recuperar un problema de investigación social, incorporando en ese problema de investigación la temporalidad. Es decir, para hacer una investigación con perspectiva biográfica es necesario desarrollar una investigación que incorpore la temporalidad, un proceso, una situación que implique un antes y un después en una trayectoria de vida. Pero, digamos, esa perspectiva puede utilizar y suele utilizar una técnica de investigación, que es la técnica de la entrevista biográfica, también llamada por algunos autores la técnica de historias de vida o las entrevistas de historia de vida. Si pensamos en una definición, podemos decir que la entrevista biográfica, al igual que la entrevista en profundidad, puede ser pensada como una relación comunicativa y productiva de información específica. Lo que se dice en la entrevista ha sido producido conjuntamente por el investigador y el respondente. Tuve un inconveniente, ahí vamos. Es un punto de partida y no de llegada al proceso de investigación, que puede involucrar el uso de otras técnicas como la observación participante y la entrevista con informantes claves. Entonces, la idea es que hacemos una entrevista sobre la historia de vida de alguien y que en esa entrevista hay una relación comunicativa entre un investigador y una persona que narra su historia. Y que, digamos, lo que se espera es que se puede utilizar como una técnica, pero no como la única técnica de la perspectiva biográfica, sino que se puede utilizar en la perspectiva biográfica también otro tipo de técnicas como la observación participante o las entrevistas con informantes claves. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede hacer una investigación biográfica que esté fundamentalmente centrada en entrevistas de historias de vida, pero que además se complemente esa información que se construye a partir de las historias de vida, de las entrevistas de historia de vida, con información que provenga de otras fuentes o de otro tipo de trabajos de investigación empíricos, como puede ser observación participante en un lugar particular, en un espacio particular donde se desarrollan esas trayectorias de vida que yo quiero recuperar. Y también se pueden utilizar entrevistas de informantes claves, es decir, se puede hacer entrevistas con personas que no van a ser entrevistadas en tanto nos interesa su historia de vida, sino que van a ser entrevistadas en tanto lo que nos interesa es poder que nos brinde información específica que nos permita complementar la información que vamos construyendo en esas historias de vida. Si pensamos entonces en la realización de la entrevista biográfica, podemos pensar que la entrevista biográfica tiene diferentes etapas. La etapa inicial, que es la etapa de preparación de la entrevista, la etapa de la entrevista propiamente dicha, que es la etapa media, y la etapa final, que es la etapa de análisis de esa entrevista. Si pensamos entonces en la etapa inicial de preparación de la entrevista, podemos decir que es muy importante esta etapa porque implica un poco poder construir ese contexto en el que se va a desarrollar la entrevista. Y por eso hablamos de que es un proceso y una etapa de negociación con el otro sobre cómo se va a dar la entrevista y qué información va a construir la entrevista y para qué se va a utilizar esa información. Entonces es muy importante comentarle al otro, a la persona que vamos a entrevistar, cuáles son las finalidades de la investigación y el uso que se va a hacer de la información. También es importante contar la forma en que se va a registrar la información, decirle a la gente que se va a utilizar un grabador digital o si la entrevista es virtual, se va a grabar la entrevista que se haga en ese momento a través de, bueno, no sé, a través del medio con el cual se haga la entrevista. Y también es importante decirle que quizás se le puede pedir acceso a terceras personas, es decir, a personas que puedan brindarnos información, es decir, a lo que recién llamábamos los informantes claves.
Otra cuestión a comentar y a charlar con la persona que se va a entrevistar es el tema del anonimato de las personas y el camuflaje de las situaciones y de los nombres del lugar y de las personas que aparecerán en el relato. Nosotros cuando trabajamos con entrevistas biográficas no utilizamos el nombre de las personas ni los apellidos de las personas porque la verdad es que eso no nos interesa. Nos interesa la persona en tanto esa persona se corresponde con un perfil de investigados o de personas que podrían ser incorporadas en nuestra investigación, pero no en tanto se llama, qué sé yo, Pedro Pérez o qué sé yo, Juan Jiménez, digamos, ¿no? La idea entonces es que el nombre se va a anonimizar y también vamos a camuflar ciertos lugares, porque por ejemplo si hacemos una investigación en una institución donde hay pocas personas y las personas hablan mal de la institución, si yo digo cuál es la institución, si digo, bueno, trabajé en tal escuela y la persona que entrevisto habla mal de la dirección de esa escuela, entonces estoy como exponiendo a la persona a vivir una situación incómoda. Entonces, para, digamos, de alguna manera no ponen, digamos, en una situación incómoda o vulnerable a la persona que nos brinda el tiempo para contarnos su historia, es que se decide siempre no poner los nombres de las instituciones que son mencionadas y a las que las personas pertenecen. También, digamos, se puede comentar la perspectiva de publicación del material. Es decir, comentar que ese material que se va a construir, esos relatos que se van a construir se pueden utilizar para escribir una tesis, para escribir un artículo, para escribir un capítulo de libro, un libro, etc. Y otra cuestión es la forma de compensación. Es decir, en algunas investigaciones, sobre todo en las cuantitativas, se suele compensar a la persona por su tiempo a partir de pagarles la entrevista o la encuesta, o a partir de hacerle algún regalo, o a partir de hacerlo ingresar en un sorteo para participar en un sorteo de determinado objeto, o simplemente que no exista una compensación en términos materiales, ¿sí? Pero bueno, ese tipo de cuestiones también se suelen conversar en la etapa inicial de preparación de la entrevista. ¿Cuál es la importancia de los informantes claves? En la primera fase de la investigación pueden realizarse entrevistas con personas que puedan llegar a aportar información útil. Estos son los denominados informantes claves, es decir, esa es la primera fase, pero a veces surge también durante la investigación. Las mismas personas van mencionando de manera recurrente a un actor social que juega un rol institucional importante. Por ejemplo, qué sé yo, el portero de la escuela. Y porque el portero de la escuela tal cosa, porque el portero sabía tal otra, porque el portero... Entonces yo sé que ese portero lo puedo entrevistar, puedo ir a conversar con él para que me sirva de informante clave, es decir, que me pueda brindar información que contribuya a comprender el proceso social que yo quiero comprender a partir de mi investigación. Eso sería entonces un informante clave. Entonces es importante a lo largo de la investigación trabajar con informantes claves. Muchas veces se genera en la primera parte de la investigación, pero también puede surgir en el proceso mismo de hacer las entrevistas y de conocer un poco más el campo. La segunda fase, que es la fase de la entrevista propiamente dicha, implica, digamos, saber que tenemos que entrevistar a personas que tengan tiempo para dedicarnos. ¿Esto por qué? Porque una entrevista biográfica dura 1 hora, 1 hora y media más o menos, y entonces la gente no puede estar apurado a pensar que la entrevista dura 10 minutos, con lo cual debemos tener gente que tenga tiempo para dedicarnos, y por otro lado tener una buena historia para contar. Es decir, siempre es mejor entrevistar a gente que tenga capacidad narrativa y que pueda contar detalles de su historia de vida. A veces suele ocurrir que eso no lo sabemos previamente y nos encontramos con un entrevistado que no tiene muchas ganas de hablar o no tiene mucha capacidad narrativa. Eso puede suceder, pero en la medida en que podamos elegir y podamos pensar a quién vamos a entrevistar, siempre es bueno elegir o pensar en alguien que tenga una buena historia para contarnos. Y luego, también una cuestión importante es que se debe disponer de un lugar tranquilo para realizar las entrevistas, para que el entrevistado pueda expresarse con claridad. Imagínense que si es una entrevista sobre un tema laboral y la persona está haciendo la entrevista
en una oficina donde al lado está su jefe, seguramente va a hablar maravillas de lo que ocurre en ese lugar laboral, ¿no? Porque puede ser que el jefe esté al lado escuchando. Entonces siempre es importante encontrar un lugar neutral, digamos, ¿no? En el que la persona se pueda explayar con naturalidad sin que se encuentre condicionado su relato por el contexto en el que se desarrolla. Y también el lugar es importante para la grabación, no es lo mismo una entrevista en un espacio cerrado que una entrevista en una plaza, porque la entrevista en la plaza va a tener todo el ruido ambiente y eso va a dificultar muchas veces la desgrabación. Pero bueno, siempre vuelvo a decir lo mismo, entre hacer una entrevista con determinadas particularidades que no son las ideales y no hacerla, siempre prefiero hacerla. Entonces, si la tengo que hacer en la plaza porque no tengo otro lugar, la hago en la plaza, claramente sin ningún tipo de inconveniente. Pero si puedo elegir, elijo algún espacio que sea interesante, que me permita tener una buena acústica, por ejemplo. Entonces, en la primera entrevista se debe conseguir un primer esbozo general de la biografía, consistente en una enumeración de cada una de las grandes etapas, situando dentro de ellas el mayor número posible de datos cronológicos precisos y de personas que rodean al sujeto en cada etapa de su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante poder realizar una entrevista en la cual la persona vaya contando de manera sistemática, situando temporalmente esos eventos y esos acontecimientos que va desarrollando, para que después nosotros podamos volver a profundizar en alguna cuestión, en el mismo momento de la entrevista. Y es importante que las personas puedan darnos, en la medida en que eso sea posible, datos cronológicos precisos, y que si citan a personas o mencionan a personas, después podamos preguntarle acerca de esas personas para ver si pueden transformarse o no en informantes claves. En términos ideales, cuando hacemos investigación biográfica, es importante hacer más de una entrevista con una misma persona. Es decir, se hacen 2 o 3 entrevistas en las que se supone que se va a desarrollar una ampliación o una modificación del cuadro general, que será siempre el punto de referencia de las entrevistas. Es decir, yo hago una nueva entrevista con esa misma persona para que me explique concretamente cuestiones que no me quedaron claras de la entrevista anterior, o vacíos que quedaron temporales, que quedaron, digamos, momentos temporales que quedaron vacíos, que yo, digamos, la persona no se saltió ese momento y yo creo que es importante, entonces puedo volver para preguntar qué pasó en ese periodo, como para entender también por qué ese periodo no se desarrolla, o para repreguntar o volver a preguntar cuestiones que en la primera entrevista no me di cuenta de preguntar, pero que parecen interesantes a la hora del análisis y de poder pensar la investigación biográfica. Y esta fase de la entrevista propiamente dicha también tiene la fase de transcripción y registro, es decir, hay una forma de registro casi universal que es hoy la grabación digital. O la grabación virtual, si hacemos una entrevista virtual, la grabación virtual, ¿no es cierto?, de la entrevista. Que puede ser un audio o puede ser también visual, digamos, hacer una grabación de la situación de entrevista si la hacemos virtual. Y eso tiene la riqueza de que podemos ver los gestos, no perdemos, digamos, ni los gestos, ni las entonaciones, ni los silencios de las personas, que es muy interesante. Y respecto de la entrevista propiamente dicha, lo importante es que para empezar con el análisis, que es la tercera etapa, necesitamos en esta etapa de la entrevista hacer una transcripción literal. Es decir, grabar absolutamente todas las cuestiones que se dicen en la entrevista. ¿Y eso por qué? Porque a mí me puede parecer que en algún momento de la entrevista se va por las ramas y habla sobre cuestiones que a mí no me interesan, pero después, si yo sigo haciendo entrevistas y las personas tienden a irse por las ramas y mencionar la misma situación, es porque esa situación es importante. Y yo originalmente no la tenía en mi cabeza, no me parecía importante, entonces no la había desgrabado. Y entonces estoy perdiendo información. Entonces la entrevista se graba absolutamente todo desde el inicio hasta el final, e incluso se hace una nota de campo de la situación de entrevista, ¿sí?, que se pone habitualmente antes de la desgrabación.
En esa nota de campo uno puede poner cuándo hizo la entrevista, cómo contactó a la persona, qué cosas negoció con la persona, cuando hizo la entrevista, qué situaciones se dieron, si tengo la posibilidad de hacer el trabajo de campo presencial, cuál era el contexto en el que se desarrolló la entrevista, cómo me recibió la persona. Bueno, una serie de elementos que después pueden ser importantes a la hora del análisis. Y en esta desgrabación literal también es muy importante recoger las pausas, los énfasis, las dudas, o cualquier otro tipo de expresividad oral por medio de códigos preestablecidos. Por ejemplo, si la gente bajo determinada pregunta o a partir de determinada pregunta hace un silencio, yo tengo que poder marcar en mi desgrabación ese silencio con algún signito, por ejemplo, puntos suspensivos. Si la persona levanta la voz o hace una entonación más fuerte, le puedo poner signos de admiración. Bueno, cada uno puede ir elaborando una serie de códigos para poder ilustrar eso que aparece en la entrevista y que puede llegar a ser interesante. Y luego, lo que podemos hacer con la entrevista propiamente dicha es diferentes tipos de registro. Entonces, el primer registro es un registro literal, luego se puede hacer un registro cronológico, es decir, ir recortando de la entrevista, ordenando la entrevista en función del tiempo. Entonces, cuando habla de un determinado momento, todo lo que dice sobre un determinado momento lo puedo recortar y pegar en una parte, todo lo que dice sobre otro momento lo puedo recortar y pegar en otra parte. Entonces tengo dos registros cronológicos de esa situación. También puedo hacer un registro de personas citadas por el entrevistado que resulten importantes en el relato. Entonces, yo puedo hacer un registro de las personas que se citan para después poder entrevistarlas, preguntar, etc. Y luego también se puede hacer un registro temático. Y este es como el análisis que vamos a trabajar en esta clase como para brindar unas primeras ideas sobre cómo se analizan la perspectiva biográfica, cómo se analiza, perdón, las entrevistas biográficas, ¿sí? Entonces, en la etapa de análisis-interpretación se realiza un análisis-interpretación en función de diferentes tipos de... Se pueden utilizar diferentes tradiciones analíticas. En el caso nuestro vamos a presentar un análisis del discurso que también ha sido llamado análisis temático, ¿sí? Entonces, las técnicas de análisis tienen un papel fundamental en tanto permiten ordenar, sistematizar y preparar la información de una manera funcional a las posibles construcciones discursivas con las cuales se intentará dar cuenta del fenómeno investigado. Es decir, existen diferentes tradiciones, pero es muy importante saber desde qué tradición uno está haciendo el análisis porque esas tradiciones implican determinadas decisiones y posiciones epistemológicas que tenemos que conocer a la hora de utilizar ese análisis. Entonces, en líneas generales, y solamente como para mencionarlo, dentro de los análisis de las entrevistas en general y de las biográficas en particular, tenemos el análisis de contenido, el análisis de la teoría fundada en los datos y el método comparativo y el análisis del discurso. Nosotros nos vamos a centrar en el análisis del discurso. ¿Y esto por qué? Porque nos parece que es una perspectiva que se adecua más al análisis propiamente dicho de la perspectiva biográfica, sosteniendo la idea de un análisis temático que puede ser sincrónico y diacrónico. Es decir, que se puede hacer un análisis de la entrevista en particular, que sería sincrónico, o un análisis diacrónico, haciendo ese recorte cronológico que decíamos como segundo posibilidad de registro, no un registro literal de la entrevista, sino que tener dos o tres análisis de diferentes momentos de esa entrevista. Y para eso entonces utilizamos la noción de análisis de discurso, y es importante saber que el análisis del discurso, la idea de análisis del discurso es ambigua y engloba una gran variedad de perspectivas. Entre ellas tenemos el análisis lingüístico o semiológico, el análisis psicoanalítico y el análisis que habitualmente se hace dentro de las ciencias sociales. El análisis lingüístico siempre se hace habitualmente desde el lado de la literatura, de las letras, y el análisis psicoanalítico desde el psicoanálisis, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar entonces en el análisis de las ciencias sociales. Y también, a su vez, dentro de esta perspectiva analítica existen varias perspectivas. Nosotros nos vamos a centrar o vamos a recuperar
una mirada que tiene un autor español que se llama Luis Enrique Alonso, que señala la importancia de hacer un análisis sociohermenéutico de los discursos. ¿Qué supone esto? Supone un análisis pragmático del texto y de la situación social micro y macro que lo generó. Es decir, no solamente hacemos un análisis del contenido del texto, de lo que dice sobre los diferentes acontecimientos que fue viviendo en su vida, sino que también hacemos un análisis de el contexto en el que ese relato se construyó y el tiempo histórico al que hace referencia ese relato. Una cosa es hacer una entrevista en una facultad y otra cosa es hacerlo en una plaza. Eso es el contexto. Una cosa es una entrevista acerca de una historia de vida de una persona que tiene 20 años y otra cosa es una historia de vida de una persona que tiene 60 años. Ese es el contexto histórico, tienen diferentes contextos históricos. Entonces, hacer un análisis sociohermenéutico de los discursos implica analizar el texto y analizar entonces la situación social, micro y macro que generan ese relato. El análisis sociohermenéutico de los discursos significa que el investigador analiza los textos que posee, buscando en ellos el mundo de los significados y percepciones que los actores le asignan a sus acciones en el particular contexto y momento en que tiene lugar. Se pretende recoger hechos del habla y constituir con ellos un corpus que adquiere sentido en relación con los usos principales que desde las hipótesis de la investigación orientan el discurso de los enunciantes. Entonces la idea ahí es poder ir recogiendo diferentes fragmentos, ir elaborando una argumentación, un corpus argumentativo que nos permita a nosotros hacer ciertas aseveraciones en función de aquello que vamos encontrando de manera repetida en los textos narrativos que fuimos desgrabando, las entrevistas que desgrabamos. Bien, para realizar este tipo de análisis, primero se desgraban las entrevistas de manera literal, procurando no perder en esta transformación de los relatos en textos una serie de elementos que son útiles para el análisis, como decíamos, recuperar los silencios, las risas, las angustias, la acentuación de palabras, las frases o los nombres de las personas. Y estos elementos deben ser especialmente señalados en las transcripciones realizadas. ¿Por qué? Porque después eso nos permite, si yo cada vez que hago una pregunta, las personas, por ejemplo, hacen un silencio prolongado, significa quizá que eso que yo estoy preguntando genera angustia. Entonces siempre es bueno, poder saber qué es, digamos, no perder esos elementos importantes que tenemos cuando tratamos de analizar entrevistas. Luego se procede a confeccionar el corpus del análisis, que comienza con la identificación de un conjunto de categorías que nos permitirían aprender el mundo de las decisiones, de las acciones y los significados que los actores le dan a sus acciones. Es decir, lo que hacemos es categorizar. Vamos a leer un párrafo de entrevista y vamos a decir, ¿a qué refiere esta entrevista? Ah, está hablando de la historia familiar en la infancia. O está hablando de las relaciones familiares en la infancia. O está hablando de las relaciones escolares en la infancia. O está hablando de las relaciones religiosas en la infancia. Entonces, todas esas son posibles categorías que yo puedo ir recortando de las entrevistas, para después ir viendo si esas categorías se repiten en otra entrevista y qué dice en la otra entrevista sobre esas categorías. Entonces, la idea es ir categorizando las entrevistas. Esta categorización se realiza a partir de la comparación de la información obtenida en los relatos. O sea, yo voy leyendo y voy categorizando, para luego comparar con lo que voy leyendo y categorizando de otra entrevista. Tratando de dar una denominación común a un conjunto variado de entrevistas que comparten una misma idea. Es decir, cada vez que las personas hablan de las relaciones escolares en la infancia, yo le pondré a ese párrafo relaciones escolares en la infancia, al costadito, ¿no? Como para ir marcando y categorizando, generando categorías. Y, digamos, uno puede, de alguna manera, seleccionar categorías analíticas, es decir, categorías que nosotros mismos vamos creando, por ejemplo esto, ¿no? Las relaciones escolares en la infancia, o pueden ser categorías emergentes, esto es, surgidas específicamente del discurso de los entrevistados. Yo siempre para ejemplificar esta categoría doy un ejemplo. Uno puede pensar que las personas nos van a hablar del comedor, el comedor comunitario al que concurren a comer, y puede preguntar en la entrevista sobre el comedor.
Y puede encontrarse con que las personas, en vez de hablar del comedor, hablan del merendero. Y el merendero y el merendero. Entonces, eso es una categoría emergente. Yo como investigadora no tenía previamente la idea del merendero, es decir, que la gente fuera a merendar en vez de a almorzar o a cenar o a retirar la comida. Entonces, yo voy a tener que utilizar esa categoría merendero porque es una categoría emergente que surge del campo. Si yo hago una investigación para conocer lo que la gente piensa, lo que la gente siente, tengo que poder recuperar esas miradas y esos conceptos que surgen en el campo, que son muy interesantes porque me brindan a mí información que yo no tenía, y esa es un poco la idea del trabajo inductivo que implica la investigación cualitativa. Y por otro lado están las categorías teóricas, esto es las categorías que son construidas teóricamente en las investigaciones. Por ejemplo, el concepto de desempleo. Yo no voy a inventar la categoría de desempleo, la categoría de desempleo ya existe, en todo caso lo que tendré que ver es qué voy a nominar como desempleo siguiendo qué autor, y cada vez que ponga desempleo en un fragmento, porque está hablando de un momento en el que no tenía un trabajo, yo estoy aludiendo a ese concepto de desempleo que estoy siguiendo. Eso es una categoría teórica, no es algo que surge del campo, ni es algo que yo estoy generando a partir de mi interpretación analítica. Pero independientemente de estas categorías, que sean analíticas, emergentes o teóricas, lo importante es saber que la categorización implica eso, implica leer la entrevista, ir leyendo fragmentos de entrevista y poder ir categorizando, es decir, nominando esos fragmentos con algún concepto que ilumine eso que se está diciendo. Pero un concepto breve, 1, 2, 3 palabras, fíjense, relaciones escolares en la infancia, 4 palabras, ¿sí? Que hacen a la construcción de un concepto categorial. Cabe aclarar que la idea de categoría que utilizamos no se asemeja a la noción de categoría o código utilizado en los métodos cuantitativos. Como sostiene Alicia Lindon, las categorías o códigos cualitativos no son necesariamente excluyentes, pues cuando codificamos cualitativamente, la categoría resultante no es simple, en tanto que da cuenta de una sola dimensión, sino densa, en el sentido de que puede estar expresando distintas cosas debido al proceso de condensación que el ejercicio de categorización requiere. ¿Qué significa esto? Que yo en un mismo párrafo puedo categorizar un mismo párrafo como relaciones escolares en la infancia y relaciones religiosas en la infancia, porque supongamos que la persona en ese párrafo está hablando de que iba en escuela católica y que en la escuela católica aprendió la importancia de la relación con Dios y de ir a misa, y que compartía con sus compañeras la misa de los domingos, y entonces todo eso que está diciendo habla de las relaciones escolares en la infancia, pero también habla de las relaciones religiosas en la infancia. Entonces, ese mismo párrafo yo lo puedo categorizar como relaciones escolares en la infancia y relaciones religiosas en la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la investigación cualitativa, alto no es bajo, bajo no es alto. En cambio, en la investigación cuantitativa, si se es alto no se es bajo, si se es bajo no se es alto. En la investigación cualitativa puede suceder que todos seamos medianos, por ejemplo, no sé, ejemplo tonto, pero para que se entienda la idea de que un mismo párrafo puede ser interpretado a partir de dos conceptos o dos categorías. El carácter denso permite asimismo que un mismo fragmento refiera a más de una categoría, dada la gran variedad de temas que aborda. Esto que decimos, ¿no? Bueno, habla de las relaciones escolares en la infancia y también habla de las relaciones religiosas en la infancia. Entonces, ese mismo párrafo puede ser categorizado con los dos conceptos. Y luego, para ir terminando con esta idea del análisis, lo que se construye es una matriz. Es decir, yo hago un cuadro de doble entrada con columnas y filas. En las filas voy poniendo los pasos, entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3. Y en las columnas voy poniendo las categorías. Categoría 1, relaciones escolares en la infancia. Categoría 2, relaciones religiosas en la infancia. Categoría 3, relaciones, y así. Y lo que voy haciendo es, en los cuadrantes, voy a ir completando, voy a ir recortando los fragmentos que hablan de las relaciones escolares en la infancia, del entrevistado 1, luego de los fragmentos que hablan de las relaciones escolares en la infancia del entrevistado 2, y así con todas las entrevistas que tenga, y con todos los códigos que vaya teniendo. Entonces voy buscando y recortando los fragmentos para ponerlos en esos cuadrantes.
Y finalmente lo que se hace es leer, bueno, a ver, ¿qué dicen los entrevistados sobre las relaciones escolares en la infancia? Entonces tengo todo el recorte de todo lo que se dijo sobre eso. ¿Qué dicen de las relaciones religiosas en la infancia? Y tengo todo lo que se dice sobre eso. Entonces puedo ir haciendo una argumentación sobre qué es lo que están diciendo los actores sociales que yo entrevisté sobre la infancia. Ahora bien, como estamos en una investigación cualitativa biográfica, no solamente voy a tener la infancia, sino también voy a tener, por ejemplo, la adolescencia. Entonces voy a también tener que hacer un cuadro cronológico de la adolescencia. Y voy a tener que poner relaciones escolares en la adolescencia, relaciones religiosas en la adolescencia, y así los códigos que vayan surgiendo. No necesariamente los códigos siempre tienen que complementarse. Hay veces que en la infancia tenemos algunos códigos y aparecen nuevos códigos y desaparecen otros cuando hablamos de la adolescencia. Y eso también nos va a servir para ir viendo de qué manera se pueden articular los tiempos de esas biografías. Y finalmente, entonces, el autor va a escribir su propio texto articulando el análisis sociohermenéutico con el resto de la información que obtiene en la investigación. Y con esto, ¿qué queremos decir? Como decíamos originalmente, que la idea de la entrevista biográfica es que se pueda articular esa entrevista biográfica o de historia de vida con información obtenida a partir de análisis de documentos, información obtenida a partir de un trabajo de observación participante, o de cualquier otra técnica de investigación cualitativa que nos aporte información para comprender en profundidad ese proceso de investigación. Bueno, un poco hasta aquí la idea de la entrevista, de cómo se desarrolla, de cómo se analiza, de cómo se prepara, como para seguir avanzando y pensando en la perspectiva biográfica y en su técnica de investigación central, que es la entrevista biográfica o la entrevista también llamada entrevista de historia de vida o historia de vida. Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a dejar de compartir. Espero que haya quedado claro y bueno, nos vemos en la próxima clase.